me escucháis por el micro, porque simplemente el micro es para enviar, sabéis que estamos retransmitiendo por streaming para que nos escuchen desde casa también, que hay unas cuantas personas. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo, muy contentos, la verdad, y parezco un poco Lina Morgan, ¿no? Agradecido y emocionado. Lo digo de verdad porque llevamos muchos años siguiendo y admirando el trabajo de la asociación DEC, impulsando la experiencia de cliente, mercado hispanohablante, trabajando muy bien, yo diría, y posicionando la experiencia de cliente, pues digamos que como un pilar estratégico en las organizaciones. Y yo creo que eso es muy, muy importante y esa es la razón por la que estamos tan contentos de recibir a este evento, que espero que sé que va a ser el primero de muchos, esta colaboración con DEC para impulsar la cultura de la experiencia de cliente en Barcelona, para reforzar la comunidad, que yo al menos siento, a nosotros nos hace mucha falta generar comunidad y generar espacios donde podamos compartir. Así que súper agradecido de teneros hoy aquí. Y nada más, por nuestra parte, daros la bienvenida. Tenéis las puertas abiertas no solo a DEC, sino que tenéis las puertas abiertas a venir cuando queráis y organizar lo que necesitéis. Así que nada, sin más, Carmen, te doy paso y muchísimas gracias. Un aplauso para Carmen. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Oye, muchísimas gracias, Carlos, por brindarnos este espacio estupendo. Bueno, en primer lugar, Mario Taguas es el que debía de estar aquí, que es nuestro presidente, pero no ha podido estar. Eres el que ha impulsado claramente esta iniciativa, pero también que estemos hoy en Barcelona, porque él quiere impulsar también que se empiecen a hacer muchísimas más actividades en Barcelona. Entonces, lo que os agradezco a todos los que estéis aquí, los que estáis en streaming, también gracias por estar aquí. Quiero poneros un poco en contexto, ¿vale? Entonces, DEC es evidente que ha sido desde hace 10 años los que se diseñó todo lo que es la onda de cliente y la onda de empleado, que han sido unas metodologías para todos los que nos dedicamos a temas de experiencia de cliente. Yo cuando fui directora de experiencia de cliente y transformación de Vodafone, pues para mí cuando hace más de 10 años acudí a DEC, no para que me guiase, ¿no? Cuando yo me estaba haciendo mi cuaderno de ruta. Entonces, yo creo que han sido los impulsores, y estaba Nacho, que es de la Junta Directiva, que luego va a presentar, entonces han sido pioneros. Entonces, Mario, y esto es Mario, como presidente, él ve que el siguiente salto, y también compartimos esa visión varios, que el siguiente salto en temas de experiencia de cliente y de empleado, lo que es experiencia de persona, porque al final, sea un negocio B2B, B2C, sea temas de políticas sociales, al final somos personas gestionando personas, sean ciudadanos, usuarios, clientes o lo que sea. Entonces, el siguiente salto en crear esa experiencia para construir relaciones, porque los humanos somos de construir relaciones, probablemente de los dos temas, de las grandes tendencias van a ser todo lo que tiene que ver con ciencias del comportamiento, por eso nosotros insistimos en no hablar en economía del comportamiento, sino ciencias del comportamiento, porque tiene otros ámbitos, y todo lo que tiene la aplicación de inteligencia artificial. Por eso, el congreso que os animo a que asistáis el martes que viene está sobre los temas de inteligencia artificial. Entonces, seguro que Mario lo haría mejor que yo, pero yo quiero trasladar un poco para poneros en contexto de por qué hemos empezado esto. No voy a hablaros mucho de ciencias del comportamiento porque lo sabréis, porque si estáis aquí es porque tenéis interés. Hay un tema fundamental, todos tenemos empresas y básicamente la cuenta de resultados, la P&L, tus ingresos, tus beneficios, es un resultado, no es una decisión. Tú decides cómo haces tu negocio sostenible. Hay algunos que creemos que para crear un negocio sostenible, y está probado, tú tienes que entregar una experiencia y generar satisfacción, ¿no? en 360. Tus proveedores, tus clientes, tus empleados. Y uno de los temas fundamentales es que nosotros queremos influir en la toma de decisiones, porque los políticos quieren que decidan votarle a él versus votar a otra persona, y una empresa que te elijan a ti versus elegir otra persona. Y esto es lo que se estudia, es cómo son los mecanismos en la toma de decisiones y cómo yo puedo influir
sin manipular. Por eso estamos haciendo mucho en toda la metodología. Hay un apartado específico de los temas éticos en la toma de decisiones de las personas. No voy a enrollarme más porque lo interesante os lo van a contar adelante. ¿Qué es lo que hicimos? Hace más de año y medio lo que hicimos fue primero hacer una encuesta a socios y a empresas. Esta encuesta, lo que vino a decir, la podéis ver en la página web de DEC. Básicamente lo que dijo es que había apetito y muchísimo interés en estos temas, pero sí es verdad que había poco conocimiento y que lo que solicitaban básicamente es una ayuda para cómo emprender este viaje de descubrimiento, de conocimiento y de adopción de estas técnicas y herramientas para que complementen lo que ya están haciendo las empresas. Y este fue el motivo por el que se decidió empezar a trabajar en la metodología, porque primero, como es obvio, se preguntó al cliente final, a todos nosotros, para ver cuál era el tamaño de la oportunidad y qué es lo que querían los socios, y por eso se empezó a trabajar. Yo quiero agradecer, porque esta metodología han colaborado consultoras y empresas clientes. Se ha trabajado siempre pro bono, es decir, Bigway, Neovantas, Cocktail, Accenture, Álvarez y Marshall, Santa Lucía, Ibercaja, BBVA, Santander, Mutua, Google, Inditex y la universidad, todo se ha hecho pro bono. Entonces, lo que se ha hecho son equipos en el que se ha trabajado conjuntamente para diseñar esta metodología, ¿vale? Esta metodología, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende es ser un framework práctico. O sea, no queríamos teoría, lo que queríamos es que fuese práctico, que indicase los pasos a seguir, los casos de uso, protocolos, herramientas, códigos éticos, ejemplos, use cases de intervenciones, para que fuese útil para todos vosotros. Y para que lo entendáis, lo hemos estructurado en 4 fases. Por eso lo hemos llamado BECO, que es búsqueda, experimentación, consolidación y organización. Y eso es lo que a continuación os vamos a contar. Primero os explicarán la fase de búsqueda, luego la de experimentación, la de consolidación y la de organización. Al final os daremos el código QR y con ese código podéis meteros en la página web para poder bajaros toda la metodología, ¿vale? Entonces, yo ahora voy a dar paso a Juan, que va a hacer la introducción, y luego vamos a empezar con cada una de las 4 fases. Luego presentaremos lo que llamamos quick wins, cosas para que veáis cosas que se pueden empezar a hacer, que esto no es muy complicado, porque no queremos apabullaros porque hablemos de una metodología que esto parezca que se puede empezar a probar. Porque básicamente esto, lo que nosotros, uno de los temas fundamentales es que cuando tú quieres empezar este camino, lo que tienes que tener es una cultura de experimentar, ¿vale? Probar en pequeño, testar, aprender rápido, ¿no? Si funciona, escalas, y si no, vuelves a probar, ¿vale? Este es el enfoque que queremos dar. Y por eso también vamos a contar unos quick wins y luego haremos rápidamente un cierre. Pues nada, yo ya os dejo que Juan haga la introducción y luego ya das paso a cada uno. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y un placer estar también aquí en Barcelona contando la metodología. Os voy a aunque a todos os gusta, y algunos sois posgrado en Behavioral Economics y habéis hecho muchas cosas, mi idea es contar una breve introducción de qué es esto, de la economía conductual, de las ciencias del comportamiento, para luego entrar en las diferentes fases de la metodología. Entonces, esto es la agenda que tenemos hoy, pero bueno, que ya Carmen la ha ido destacando. Yo contaré la intro y luego los diferentes equipos, tanto de consultora como de empresa, irán contando las diferentes fases de la metodología. Entonces voy a entrar ya, ahora sí, este soy yo, y ahora entro en la parte de la economía conductual. Al final, la ciencia del comportamiento, la economía conductual, lo que trata o lo que hace es incorporar la psicología, la sociología a la toma de decisiones, ¿no? Es decir, otras disciplinas que cuando analizamos la toma de decisiones nunca habíamos considerado, empiezan a ser relevantes a la hora de entender cómo tomamos decisiones los humanos, ¿no? Porque al final recibimos un impacto publicitario cada 10 segundos, os doy algunos datos, para que veáis, 6.000 impactos diarios, que no está mal, y 18 mensajes de estos son los únicos que retenemos. ¿Por qué?
Porque estamos abrumados de información, porque el ser humano realmente no está preparado para asimilar toda la información que tiene a su disposición. Y como no estamos preparados, al final utilizamos atajos mentales para esta toma de decisiones. ¿Vale? Y estos atajos mentales nos llevan a desviaciones de la racionalidad, ¿no? Que son los sesgos que escuchamos de manera mucho más genérica. Pero es fundamental que todos nos convenzamos de que 90% de las decisiones que tomamos se están tomando con estos atajos mentales. Y por tanto, estos mecanismos es fundamental que los entendamos a la hora de analizar los contextos de decisión, ¿no? Y aquí lo que hemos preparado, sobre todo, es, Carmen lo decía al principio, en la intro, todavía nuestros clientes son personas, ¿no? Todavía nuestros compañeros de trabajo son personas y, por tanto, somos susceptibles a estos sesgos heurísticos. Entonces, lo que os quiero contar de manera muy concreta son 2 o 3 ejemplos de aspectos que nos afectan en el lado del cliente y aspectos que nos afectan en el lado del empleado. Y aquí veis algunos sesgos y heurísticas que me parecen interesantes, ¿no? Veis en el lado izquierdo de experiencia cliente el que, bajo mi punto de vista, cuando hablamos de experiencia cliente, es nuestro mayor enemigo, que es la aversión a la incertidumbre. Es decir, cuando nosotros estamos analizando procesos digitales y decimos, oye, ¿y por qué el cliente no clica si yo lo he hecho todo perfecto, rapidísimo y todo funciona? Dices, ¿por qué no le ha dado al último botón? Pues básicamente porque muchas veces no sabe lo que va a pasar cuando yo le dé el siguiente clic. Y esto es una cosa de mucho sentido común, pero que cuando no nos ponemos las gafas conductuales no lo vemos así. Tú te pones en Booking.com hace 10 años y la gente se caía al final de Booking.com. ¿Y sabéis por qué se caía? Porque no le decíamos al cliente una frasecita que ahora tiene Booking, que es, oye, no te preocupes, que cuando hagas la reserva no te vamos a cobrar absolutamente nada. Y no te cobramos hasta 2 días antes del 20 de agosto, que es cuando tienes la reserva. Pues eso muchas veces no lo hemos considerado en muchos procesos. Y veréis un montón de procesos que no están trabajando, que dices, joder, pero si va más rápido, si funciona todo, pero esta versión a la incertidumbre se nos ha olvidado. El efecto IKEA. Y diréis, ¿IKEA como el de los muebles? Sí, como los de los muebles, y de hecho tienen el nombre de un sesgo. ¿Por qué cuando hemos tenido muebles de IKEA los queremos tanto? Si los queréis, aunque sea un desastre en muchas ocasiones. Porque los hemos hecho nosotros. Porque le hemos puesto un esfuerzo y, aunque sea bastante peor que el mueble que podrías comprar en una tienda, tienes una vinculación emocional por este efecto IKEA. Esto, que parece una chorrada, tiene un montón de impacto. Tú cuando pensad, si estamos aquí, veo representantes del sector financiero, aseguradoras, Revolut, ¿no? Cuando te deja personalizar la tarjeta y ponerle un colorcito o el código que quieras, es un efecto IKEA de libro. Es decir, si yo toco mínimamente un proceso y lo personalizo, mínimamente, ahora os hago un matiz sobre este tema de mínimamente, lo considero mucho más mío. Hace años en Estados Unidos una empresa que se llama Betty Crocker de cereales, no sé si lo conocéis, trató de aplicar el efecto IKEA y de cereales, tartas, etcétera, para hacer una tarta tú mismo. Y era, haz la tarta tú mismo. Y entonces te ponían todo, echabas agua, hacías así, salía la tarta prácticamente sola. Y la gente no compraba ni uno. Decía, joder, esto no llega al nivel de efecto IKEA porque el esfuerzo no es el suficiente para sentirlo mío. ¿Qué hicieron? Hacerlo un pelín más complejo y en lugar de echar solo el agua, tenías que ponerle también la harina, tenías que hacer la mezcla, ponerle azúcar y ahí ya se consideraba que la tarta era tuya. Y la gente empezó a comprar las tartas de Betty Crocker porque el efecto IKEA ahí sí estaba aplicado. O sea que será IKEA cuando no solo le dé un martillazo al mueble, sino que por lo menos me mire un poco las instrucciones y tenga que colocar algunas piezas, ¿no? Y luego la reciprocidad, que bajo mi punto de vista es uno de los principios de psicología social más potentes, que es que al final, si a mí me invitan a un cumpleaños, yo invito de vuelta. Creo que a todos os pasa, me han felicitado este año, o sea, me voy a apuntar en la agenda cuando es el cumpleaños de esta persona porque se la tengo que devolver. Y esto es un principio, es un atajo en realidad. Oye, todo lo que hacen por mí lo quiero hacer de vuelta. Lógicamente, en temas de experiencia de clientes podéis pensar en miles de ejemplos. Yo, en aseguradora, yo resuelvo un siniestro de manera positiva y ese cliente en ese momento tiene la reciprocidad activa conmigo y tiene ese efecto wow. Pero que no dura toda la vida, que los favores se nos olvidan. Y de los últimos estudios te dicen que a los 30 días la reciprocidad más o menos ya se ha acabado, ¿no? Entonces, que es importante como empresa también que sepamos cuándo, ¿no?, tenemos esa reciprocidad activa del cliente. Pero Carmen también lo comentaba, no solo estamos hablando de clientes, también de empleados. Y esto también es importante, es decir, cómo yo mejoro la experiencia del empleado o cómo yo, como trabajador, como empleado, trato también de conocer estos sesgos y heurísticas que pueden afectar a mi toma de decisión. Y ahí ves arriba la heurística de disponibilidad,
que yo siempre digo que bajo mi punto de vista es la que más impacto tiene a nivel social y también privado, que es que nosotros cuando tomamos decisiones nos basamos en lo que tenemos disponible en nuestra mente. Y lo que tenemos disponible en nuestra mente es algo que hayamos visto ayer en las noticias o algo que me haya pasado que sea impactante. Y esto es súper peligroso. Y os pongo ejemplos en el lado del empleado. O si queréis os la explico brevemente antes, pero cuando fueron los atentados de Londres, que murieron casi 100 personas, al año siguiente la gente cambió su comportamiento completamente y en lugar de coger autobuses, empezaron a ir en bici por Londres. ¿Y qué es lo que ocurrió al año siguiente después de los atentados? Que murió mucha más gente de la que había muerto en autobús en los atentados. Se incrementaron las muertes por accidente de bicicleta sustancialmente. ¿Por qué fue esto? Por la heurística de disponibilidad. Porque la gente veía en prensa lo de los atentados, estaba impactada y tomas una decisión que estadísticamente es nefasta. Porque básicamente el riesgo estadístico de que te pase algo en una bici es muchísimo mayor que te pase en un bus. Dices, bueno, ¿y esto en empleados cómo me impacta? Os pongo ejemplo real de hace unos años, ¿no? Director territorial de entidad bancaria, va a una oficina, y esto es verdad, y escucha a un cliente quejándose por el cuestionario médico del seguro de vida, del proceso de contratación. Va a la oficina y el cliente se está quejando, un cliente de millones de la entidad. Y este director territorial, os prometo que eso es real, levanta el teléfono a la aseguradora y le dice, no se venden seguros de vida en mi territorial. Dicen, ¿pero qué ha pasado aquí? Dice, porque es que el seguro de vida genera insatisfacción. Dice, ¿pero cuánta insatisfacción? No, porque acabo de estar en una oficina y he visto que el seguro de vida genera insatisfacción. Heurística de luego se hicieron los números del fin de semana y la cosa se llegó finalmente a buen puerto. Pero, si lo pensáis, no tiene ningún sentido. O sea, pero esa anécdota que te impacta, que es reciente, te cambia completamente la percepción y tomas una decisión que no tiene ningún sentido desde el punto de vista racional. Y ya por terminar, me salto el sesgo de confirmación, el sesgo de resultado, y luego os pongo un par de ejemplos. El sesgo de resultado, todos los que estáis aquí también en empresas, es muy importante porque muchas veces tomamos la decisión no porque el proceso haya sido adecuado, sino porque el resultado haya sido bueno o malo. Y esto, si lo pensáis, tampoco tiene mucho sentido. Y nos podemos ir al mundo del fútbol. O sea, no tiene mucho sentido que yo eche a un entrenador porque se falle un penalti en el último minuto en una tanda de penaltis y que lo deje si ese penalti lo meto. Porque el proceso, habré jugado bien y entonces lo debería dejar independientemente del penalti, o habré jugado mal y entonces debería cambiar independientemente del penalti. Pues esto es el sesgo del resultado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando analicemos decisiones de los equipos de trabajo, en muchas ocasiones tratemos de juzgar si el proceso ha sido el adecuado y luego el resultado sabéis que habrá un montón de variables externas que impacten en si es bueno o malo, ¿no? Pero normalmente este resultado determina si la decisión ha sido buena o mala. Y este es un sesgo, como digo, con mucho impacto también en el mundo empresarial, ¿no? Entonces, lógicamente, aquí tenemos muchos impactos, ¿no? Que ahora os voy a contar un par de ejemplos antes ya de pasar a la metodología, ¿no? Sabéis que al final, ¿no? Daniel Kahneman decía que pensamos, y es verdad, ¿no? Siempre lo pensamos, que nosotros tomamos las decisiones de manera mucho más racional que como realmente lo hacemos, ¿no? O sea, yo os digo todo esto y vosotros estáis diciendo, ya, pero yo no. O sea, estos son los otros, ¿no? Los demás que sí que tienen la heurística de disponibilidad. Pero la realidad es que todos somos susceptibles a estos sesgos y atajos mentales, ¿no? Entonces os quería poner un par de ejemplos del mundo de tanto de experiencia de usuario en mundo digital y luego en mundo presencial. Esto es un proyecto reciente en el que hemos trabajado desde Neovantas de onboarding digital de proyectos. Teníamos un proceso bastante bien optimizado desde el punto de vista de experiencia de usuario. Y al principio del proceso, pues tienes un member get member, como tienen muchísimas empresas, ¿no? Y te decía, oye, si puedes introducir, si tienes un código amigo, introdúcelo y puedes ganar 20 euros si te haces cliente de la entidad. Entonces veías los procesos y automáticamente tenías una caída bestial en el código amigo, ¿no? Hablas con los equipos de UX y dices, joder, pero si esto está completamente optimizado, ¿habrá algún fallo desde el punto de vista de tecnología? No pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando lo lees con esta óptica conductual, ¿qué es lo que pasa si yo veo un código amigo al principio y no lo tengo? Pues que me da lo que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, y digo, me voy a ir a buscarlo a Google. Y te vas a Google y te salen un montón, por cierto, un montón de entidades ofreciéndote códigos amigos por captación. Y ese cliente nunca vuelve. ¿El proceso está optimizado desde el punto de vista de usuario? Perfecto. ¿Funciona? Fenomenal. ¿Era rápido? Perfecto. Pero se nos caían un montón de clientes al principio. ¿Qué cambio hicimos en el proceso?
oye, llevemos el código amigo primero cuando ya la persona lleve 10 minutos, no cuando lleve 1 minuto, y básicamente tienes un código amigo, y si no lo tienes, no pasa absolutamente nada, lo puedes incorporar más adelante. Acordaos de lo de Booking.com. Eso es barato, por cierto. Tanto lo de Booking.com como lo de la frase lo puedes incorporar más adelante. Es mucho más barato que cambios en toda la plataforma y cambios mucho más estructurales, que eso también es un tema importante, que muchas veces cambiamos más con estos mecanismos cognitivos que con los grandes cambios tecnológicos, ¿no? Y luego, el segundo ejemplo, que seguro que lo habéis escuchado alguna vez, pero a mí es un ejemplo que me fascina, que es pues consultores, como muchos de los que estamos aquí. Decimos, vamos a un aeropuerto en el que el cliente estaba insatisfecho, mala experiencia, el aeropuerto de Detroit. Y dicen, vamos a llamar a consultores, que seguro que nos ayudan aquí a resolver el tema. Llegan los consultores y dicen, vale, ¿cuánto está tardando Estaba insatisfecho porque tardaban mucho desde que salían del avión hasta que recogían la maleta. Y entonces se hace el análisis y dice, oye, se me ha ido la pantalla, pero da igual. ¿Cuánto estamos tardando? 11 minutos en el proceso. Y dicen, bueno, pues vamos a reducir el proceso. El pasajero lo que hacía es, tardaba 10 minutos desde el finger hasta la maleta y luego esperaba 1 minuto la maleta. Y luego en las encuestas del aeropuerto había bastante insatisfacción. Y cuando se le preguntaba, se decía que era porque tardabas mucho en salir. Entonces llegan los consultores y dicen, maravilloso, lo hacemos, ponemos el finger la cinta de maleta más cerca y entonces el proceso será más rápido. Y entonces lo que hacen es, caminaban 3 minutos tras el cambio y luego estaban 5 minutos esperando la maleta. Mejora del 30%, gran triunfo de los consultores, ya está todo solucionado. Analizan las encuestas y ¿qué pasa? Caen en picado en el segundo caso e incluso mayor insatisfacción que en el primero. ¿Por qué? Por no tener en cuenta el tiempo cognitivo. O sea, muchas veces decimos, tenemos en cuenta el tiempo real. Oye, 8 minutos es mejor que 11. Depende. Si yo llego a la cinta de equipaje, estoy esperando que me caiga la maleta justo ahí. Entonces, esto es un tema que yo creo que también es muy importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de mejora de experiencia de cliente en el concepto de tiempo cognitivo, que no pasa el tiempo de la misma forma cuando yo tengo un ancla de alguien va a tardar 15 minutos y luego tardas 20, has tardado muchísimo, alguien va a tardar 25 minutos y luego tardas 20, no has tardado nada. Y el tiempo real es exactamente el mismo. Entonces, tengamos en cuenta, y ahí os puedo poner miles de ejemplos, el autobús tarda mucho más cuando estamos esperando que cuando estamos arriba, dentro del autobús. Dicen que 3 veces más, ¿no? el tiempo cognitivo. Entonces, es un muy buen ejemplo de cómo podemos optimizar todo desde el punto de vista racional y al final tenemos un impacto negativo por no prestar atención a aspectos cognitivos que son muy, muy relevantes, ¿no? Y yo con esto ya os dejo porque os van a comentar ahora la metodología. Simplemente os hago la introducción de las fases que Carmen comentaba. Vamos a empezar por la fase de búsqueda, que sería la primera. Segunda fase, la de experimentación. Luego, consolidación. Y la fase de organización, que lo harán haciendo los compañeros de otras consultoras y empresas. Por mi parte, dejo paso a los siguientes. Muchas gracias. Ahí está. Álvaro, ¿qué tienes? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por ser anfitrión. A mí, como componente de los ponentes de Barcelona, pues también agradecer a DEC que haya venido a Barcelona. También nos gusta ser anfitriones y nos gusta mover experiencia de cliente en Barcelona y esto es el inicio de una gran amistad. Gracias, por lo tanto, por poder estar aquí con nosotros hoy. Y Álvaro Marín y yo vamos a hablar de la primera fase, de la fase de búsqueda. Como hablábamos antes, es la más bonita. La fase de la búsqueda es la más bonita. Es la fase de la oportunidad. Álvaro se me queda así un poco mirando y dice, ¿esto no lo habíamos hablado? No lo habíamos hablado. Verdad. Pero es la más bonita porque es la fase de la oportunidad y de la incertidumbre y del emprendimiento. Fijaros la incertidumbre que tenemos aquí. Bien, el objetivo de esta primera fase, y Juan de Rus nos ha introducido muy bien de una forma general en lo que es la economía del comportamiento, cuáles son sus componentes, qué es lo que puede hacer. Fijaros que el objetivo de esta primera fase es que podamos encontrar cómo en nuestras organizaciones, desde un punto inicial, desde un punto de búsqueda, desde un punto de oportunidad, cómo podemos iniciar esa intervención comportamental que nos va a generar mayor valor
como bien comentaba, con clientes, con empleados, también con el efecto que pueda tener nuestra compañía en la sociedad. Por lo tanto, el objetivo va a ser iniciar esa búsqueda de oportunidad para que esa disciplina nos incorpore ese valor a nuestra compañía. Juan nos ha hablado también un poco, ha hecho un recorrido, incluso nos ha sacado aquí a Kahneman y nos ha hablado de una disciplina que, como él comentaba, reúne conocimientos de la psicología, de la sociología, por supuesto de la economía. Es una disciplina que ya estaba dando sus frutos, que ya podía tener aplicaciones prácticas hace 15 años. Hace 15 años ya en el mundo anglosajón ya se estaban haciendo aportaciones muy interesantes. Aquí, hoy, estamos un poco precisamente como iniciadores de esta especie de aplicación, de desarrollo, de despliegue en España. Hicimos hace poco en Madrid, ahora aquí estamos en Barcelona y estamos en unos momentos iniciales. Por lo tanto, el mejor momento probablemente fue de aquellos que lo iniciaron hace 15 años sus aplicaciones en sus compañías y podían tener innovaciones interesantes en cuanto a vanguardia de aportación. Ese fue el mejor momento, pero el segundo mejor momento es hoy, porque hoy es el momento en el que precisamente las personas que estamos aquí podemos ir incorporando una forma práctica y desde luego haciendo aportaciones a nuestra compañía y a nuestros clientes de forma importante. Estas preguntas que recogemos aquí son las que pretende responder a esta fase de búsqueda. La primera pregunta que tenemos que responder es la que hace referencia a que hemos de buscar trabajar los objetivos de negocio. Las personas que nos hemos acercado a la economía del comportamiento probablemente hemos leído mucho acerca de sesgos, acerca de nudges, acerca de RCTs, acerca de A/B testing. Son palabras muy interesantes que no son muy adecuadas cuando lo comentamos entre los que estamos cercanos a esta disciplina, pero desde luego son palabras que necesitamos transformarlas y hablar el mismo lenguaje de negocio en nuestras compañías. Todo esto nos sirve muy bien como argumentario, pero lo que evidentemente la compañía necesita es resolver problemas de negocio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es hablar en el lenguaje del negocio. La siguiente idea es incorporar, porque como lo estamos iniciando, como estamos en un momento de comienzo en nuestra compañía, es incorporar lo que han hecho otros. Si nosotros empezamos a hacer pequeños proyectos iniciales, probablemente no tendremos experiencias para poder trasladar a nuestras empresas, pero sí que lo que se está haciendo por parte de consultoras, por parte de otras compañías en nuestro país y, desde luego, por parte de lo que se está haciendo a nivel internacional son casos de uso, prácticas que podemos incorporar en nuestro discurso dentro de nuestra compañía. Tenemos que buscar cuáles son los comportamientos sobre los que intervenir. El comportamiento es la materia prima de la economía del comportamiento, es la materia prima. Cuando empecemos a conocer las metodologías, veremos que el comportamiento es el núcleo, la célula sobre lo que desarrollamos nuestras intervenciones. No vamos a hablar de grandes campañas de comunicación, no vamos a hablar de concienciaciones, no vamos a hablar de grandes intervenciones, sino de intervenciones concretas en procesos concretos de negocio o en procesos concretos de empleados. Por supuesto, en esta primera parte de emprendeduría vamos a necesitar de colaboradores, vamos a necesitar de personas que en nuestra compañía tengan una sensibilidad similar a la nuestra, que puedan tener esos conocimientos también, que puedan ser ese equipo de inicio de apóstoles dentro de la compañía para poder trasladar que esa disciplina puede tener objetivos y desarrollos concretos. También es el momento en esta primera fase de búsqueda el empezar a buscar con qué recursos contamos. Para hacer cualquier tipo de proyectos vamos a necesitar, aunque sean desarrollos de pequeños quick wins, vamos a necesitar pues unos recursos económicos, vamos a necesitar probablemente alguna colaboración de externos que nos puedan hacer esas primeras formaciones, esas primeras colaboraciones en los proyectos. Vamos a necesitar
Si el comportamiento es nuestra materia prima, la información, el dato es ineludible. Necesitamos, por lo tanto, una analítica potente que nos acompañe en esos primeros proyectos. Por lo tanto, vamos a necesitar unas personas que empiecen a desarrollar unas capacidades dentro de nuestra organización. Hemos querido recoger en nuestra guía, querido recoger unas fases que no se dejan ver. Hemos querido recoger unas fases que están presentes. La primera fase es la de la búsqueda de oportunidades, que es cuando tomamos conciencia de que necesitamos la participación externa y la participación interna. Tenemos también una fase que es la de la búsqueda de herramientas, empezar a conocer las metodologías. Aquí en la guía vais a poder tener metodologías tipo IST, tipo Combi y otras tantas que de verdad que la guía es muy completa. Yo creo que es el documento en castellano mejor desarrollado en estos momentos que tenemos en lo que es economía del comportamiento en castellano y español. Es el mejor documento y tiene muchas referencias de herramientas. Ahí las tenéis para poderlas empezar a conocer. Y por fin, la última idea que os quería trasladar dentro de las fases de esta primera de búsqueda es una importancia en la comunicación. En esta primera fase de la comunicación tenemos que entender que la persuasión, que el cómo trasladamos estos conocimientos de algo que es desconocido dentro de la organización es muy importante. Y tenemos que tener pues como un plan de comunicación para trasladar estos primeros logros, estos primeros quick wins, siempre trasladando que tiene retorno cualquiera de estos proyectos que podamos estar haciendo en nuestra compañía. Si quieres, Álvaro, vale. Si funciona. Sí. Bueno, lo primero es presentarme. Yo soy Álvaro Marín, soy el responsable de Behavioral Science en The Cocktail. Y un poco estoy muy de acuerdo con Jesús que la primera fase de la búsqueda es la más bonita, sobre todo porque es la fase en la que están las empresas que no han empezado, ¿no? Como la primera piedra. Y todo se empieza por una primera piedra, todo camino empieza por un paso, ¿no? Y para resumir esta fase, yo diría que tenía como tres grandes bloques. Uno es una llamada a una consultora, ¿no? Que te cuente ejemplos, que yo creo que para cualquier tipo de cambio, cualquier cosa que empezamos, alguien nos tiene que contar un ejemplo, ¿no? Aunque sea en otro contexto o de otras áreas o incluso del mismo sector, ¿no? Si soy un banco que no ha entrado en esto, cuéntame un ejemplo de otro banco que sí lo ha hecho. Si soy un asegurador, igual. ¿Cómo han empezado otros, ¿no? ¿Y qué impacto han conseguido? ¿Qué pasos han ido dando? Y obviamente eso depende del nivel de madurez de cada empresa. Hay empresas que sin saberlo ya han empezado a utilizar ciencias de la conducta. Oye, pues esto ya más o menos lo estamos haciendo, pero de una forma desorganizada, sin un sistema. Entonces esto es, bueno, pues aquellas empresas que no tienen ese nivel de madurez o están en el principio de todo, pues una llamada a una de las consultoras que están aquí para que os cuenten casos, ¿no? Eso sería como lo primero. Luego lo segundo, una vez que ya tienes ese primer workshop, esa primera presentación de ejemplos, es elegir una conducta concreta que queramos cambiar, ¿no? Y que creemos que puede conseguir un cambio en ese primer piloto. Hay que empezar por un piloto, hay que convencer a los mayores de que esto tiene sentido y vas a tener que comenzar por algo pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué conducta queremos cambiar? Que pueden ser muchas, pueden ser un cross-sell, un upsell, o algo que esté atascado, que nos esté yendo regular, oye, se nos están yendo los clientes, retención, captación, adopción digital, quiero que usen la aplicación, nadie la usa, ¿no? No sé si os suena, pero en muchos sectores esto está pasando. Una conducta concreta, elegirla y saber qué es lo que yo voy a querer intervenir, ¿no? Y luego el tercer paso es convencer de nuevo a la dirección de que hace falta hacer un piloto y alguien tiene que pagar la fiesta, ¿no? Alguien tiene que pagar ese primer proyecto y tenemos que movilizar esos recursos dentro de la empresa, ¿no? Y por lo tanto, estos serían los mira, me he saltado. Sí, es que... Nada, no te preocupes. No te preocupes. Estos dos, ¿vale? Arriba y abajo.
pues estos serían los pasos, ¿no? Pero eso se resume en una llamada a una consultora que te cuenten ejemplos, elegir la conducta concreta que queremos cambiar y movilizar un piloto. Y ver a quién convenzo de la organización para que pague ese primer proyecto. Y luego cruzar los dedos de que realmente el proyecto salga bien, se genere un impacto, y esa sería como la primera rueda, ¿no? Y esto se puede resumir en lo que hizo Repsol, ¿no? Con nosotros hace ya bastante tiempo. Todo empezó por un workshop, de nuevo, llama, oye, mira, alguien ha leído un libro o ha venido a esta charla, oye, pues conozco una consultora que nos dé un workshop inicial, nos cuente historias, y luego el segundo paso es, bueno, pues tenemos una conducta que cambiar, que nos está molestando, captación de clientes, que esto siempre es algo que molesta a todo el mundo, no estamos captando suficiente, y en un canal concreto, en call center, oye, pues estamos queriendo impulsar esto, ¿no? Y por lo tanto se elige ese primer caso de uso. Luego, a partir de ahí, pues entra la metodología, ¿no? Pues escucha de llamadas, ver qué puede pasar, ver qué está pasando con ese proceso de captación. Y en este caso concreto detectamos, ¿no? Hay unas mejoras importantes, una oportunidad a la hora de recortar el argumentario de ventas, recortar el script, detectamos silencios que lo que hacían era, nos estábamos dando cuenta que no había suficiente entendimiento de lo que era el producto que se estaba vendiendo, cosa que no siempre se detecta con el lenguaje, sino se detecta con el lenguaje no verbal. Y a partir de ahí, obviamente viene un proceso de cambiar el argumentario, hacer test A/B, control test, pequeño, de nuevo, empezar por pasos pequeños que no cuesten tanto dinero ni tiempo y cruzar los dedos de que haya un impacto, ¿no? Entonces, en este caso, pues se consiguió un aumento de las ventas por hora del 9%, disminución del tiempo medio operativo de cada gestor. Y entonces esto ya, con esa información, con ese primer resultado, lo que haces es elevarlo, ¿no? A la dirección. Oye, mira, estamos consiguiendo esto, fue con un piloto pequeño, pero empezamos a conseguir resultados, aparte en rentabilidad, ventas de tarifas más elevadas, y con eso ya tienes tu primer dato con el que subir a los mayores y decir, mira, esto tiene sentido, y empiezas la rueda, ¿no? Resumiendo, primera llamada, caso de uso, conducta que cambiar, piloto, y luego experimentar, que básicamente es, con eso introduzco el segundo paso de la metodología, que es precisamente el paso número 2. Experimentar. A ver. Bueno, pues nos han quitado el puesto a la fase más bonita, pero bueno, la fase 2, al final con esta fase 2 lo que hacemos también es comprobar, ¿no? Todas estas partes bonitas que hemos encontrado. A ver si esto me deja. Ahí. Lo que hacemos es comprobar, utilizando los datos que tenemos internamente, para ver pues qué impacto tiene todo esto tan bonito que hemos encontrado, ¿no? Y que todo este tiempo que hemos dedicado a hacer un análisis exhaustivo internamente, pues lo que pasamos es a utilizar los datos, a medir y a ver el impacto que tiene la economía conductual en nuestro contexto específico. Y aquí, bueno, aquí hay una serie de preguntas que vamos a responder, pero al final no tienen fin realmente. Cuando te dedicas a experimentar, siempre van surgiendo nuevas variables que tienes que tener en cuenta y bueno, siempre van surgiendo cosas nuevas, ¿no? Que por eso es lo bonito de esta fase, ¿no? También es descubrirlas. Y bueno, por eso empezamos con una primera pregunta de pues, cómo diseñamos una intervención conductual, ¿no? Y aquí, como mencionaba también Jesús, encontramos todo tipo de metodologías que nos van a permitir entender nuestro contexto de nuestra organización particular y ver qué barreras conductuales encontramos y cómo podemos diseñar soluciones que puedan dar respuesta a este problema y cómo podemos ir hacia este comportamiento objetivo que hemos identificado. Así, en segundo lugar, pasaríamos a experimentar, ¿no? No solo queremos diseñar una intervención conductual, sino que también queremos diseñar un experimento que nos dé datos fiables que podamos, de nuevo, utilizar internamente para vender la disciplina y para demostrar que realmente tiene un impacto y podemos demostrarlo utilizando este tipo de experimentos. Así, bueno, luego pasamos a la parte de evaluación, que de nuevo es muy importante porque tenemos que no solo analizar los datos como lo hacemos siempre, ¿no? Sino también hacerlo con estas gafas conductuales que mencionaba Juan, entender, interpretar los comportamientos y los resultados que hemos obtenido y hacerlo desde esta óptica conductual.
Y por último, yo creo que la parte más importante de esta fase de experimentación, que sería el aprender. El que hemos descubierto ha tenido el impacto que queríamos en el comportamiento deseado, y si es que no, no pasa nada, porque al final siempre nos va a servir para aprender y para entender mejor estos comportamientos que tienen nuestros clientes, nuestros empleados o quien sea que sea para lo que estamos haciendo esta intervención conductual. Y bueno, pues aquí de nuevo hemos identificado una serie de pasos a seguir que al final lo bueno que sea esta fase va a depender también de lo buena que haya sido la de búsqueda, ¿no? Porque al final tenemos que entrar en mucha profundidad en los comportamientos que queremos cambiar y entenderlos muy bien, y eso hará que también nuestro experimento sea más útil y los resultados que obtengamos sean más fiables, ¿no? Así empezamos primero identificando las oportunidades. No solo se trata de que sean comportamientos que nos interesen, sino si podemos intentar que estén vinculados de alguna forma con los objetivos estratégicos de la organización, pues esto nos va a ayudar también mucho luego a venderlo internamente y a conseguir ese apoyo que mencionaba también Álvaro para poder llevar a cabo el experimento. Buscaremos quick wins, de los que os hablarán más adelante, y bueno, se trata de buscar a todos esos equipos que nos tienen que ayudar y a todas esas herramientas, todos esos datos que nos vayan a permitir llevar a cabo el experimento. Entonces, una vez hemos priorizado estos comportamientos que queremos empezar a testear, pasamos a analizar los comportamientos, ¿no? Aquí empezamos a desglosarlos y a entender todos esos microcomportamientos, ¿no? Que igual definen ese comportamiento final que queremos cambiar. Aquí, de nuevo, pues tendremos que apoyarnos en los datos y mirarlos siempre con esta óptica conductual, ¿no? ¿Qué se me está escapando, ¿no? Con todos los ejemplos que contaba Juan, qué se me puede estar escapando que no estoy teniendo en cuenta y que me puede ayudar a mejorar el entendimiento de este comportamiento. Luego ya pasaríamos a diseñar conductualmente, ¿no? De nuevo, aquí encontraréis todas las metodologías, todos los frameworks que podéis utilizar para identificar estas barreras, ¿no? Qué fricciones hay en los procesos que no están permitiendo que este comportamiento se produzca. Y de ahí pasaríamos a diseñar las intervenciones conductuales. Esto teniendo muy en cuenta que, de nuevo, también encontraréis dentro de la metodología todo lo que necesitáis para hacerlo, pero habría que hacer unas comprobaciones éticas para ver lo que es influenciar al cliente, ¿no? Y lo que es manipularlo, y un poco encontrar ahí el punto medio. Y ahí, bueno, luego ya pasaríamos a lanzar el experimento, que sin entrar en tecnicismos para no aburrir a nadie, pues tendríamos que ver si es viable hacer un RCT o un Randomized Control Trial, que encontraréis ahí en la metodología todos los pasos a seguir para hacerlo. Siempre va a ser la mejor forma de comprobar el impacto de lo que estamos haciendo, pero no siempre es posible, ¿no? Y de nuevo ahí encontraréis también otras formas de testear que también os pueden resultar útiles. Y bueno, aquí ya pasaríamos entonces a medir los resultados, de nuevo con estas gafas conductuales, y teniendo muy en cuenta qué queremos vender internamente, ¿no? Qué resultados sabemos que pueden tener un mayor impacto internamente para que la gente también vea el valor de la economía del comportamiento y vea otras potenciales áreas internamente que puedan beneficiarse de la aplicación de las ciencias del comportamiento. Y bueno, aquí también estaría la parte del análisis post-mortem, que creo que es muy importante, sobre todo en las primeras fases de experimentación dentro de una organización, ¿no? No solo vamos a analizar el resultado que hemos tenido y vamos a intentar entender por qué lo hemos tenido, sino también qué ha funcionado bien en los equipos, qué datos nos han faltado, cómo podemos mejorar la forma de hacer experimentos internamente para también optimizar este proceso. Y bueno, ya a modo de resumen, siempre, como comentaba antes, siempre que podamos hacer un RCT, pues será lo mejor, pero siempre es mejor testear que no hacerlo. Siempre es mejor ver cómo reacciona, sea de manera cuantitativa o cualitativa, siempre es mejor intentar buscar una forma de obtener esta información. Luego, en segundo lugar, nunca considerar la experimentación como algo aislado. No se trata de hacer un experimento y ya está, y cerramos y punto, sino de considerarlo como una forma iterativa de ir aprendiendo y ir ajustando dependiendo de lo que vayamos encontrando en los experimentos. Como mencionaba antes, tendremos que tener muy en cuenta la evaluación ética, y de nuevo encontraréis todo dentro de esta metodología para aplicarlo adecuadamente. Y el aprendizaje, que lo he repetido un montón de veces, pero creo que es muy importante porque al final es lo que nos va a aportar más información mientras estemos haciendo este proceso de experimentación. Y bueno, os dejo con Alicia para que os cuente. Muchas gracias. Para abajo. Muy bien. Vale, pues yo os voy a contar un caso de uso que hemos tenido en BVA de la parte de experimentación, y antes os voy a dar un poquito de contexto de cómo nació. Nosotros empezamos con esta preciosa fase de búsqueda en 2016. En ese momento pues pasamos por todas estas etapas y estas fases que han explicado Álvaro y Jesús.
había cuatro personas en la disciplina, se empezaron a generar esos proyectos semilla y ya por allá 2018 ya teníamos una situación más madura, ¿no? de departamento. Ya se habían incorporado más personas, se había hecho formación a los empleados, habíamos podido convencer ya a stakeholders de aplicar Behavioral en algunos otros casos de uso, teníamos ya cierta madurez en la experimentación, pero más allá de resolver esos retos de negocio, se nos presentaba otro reto, que era agilizar ese proceso de experimentación y que esos resultados, esa validación de hipótesis que estábamos haciendo mediante los experimentos fuesen lo más ágiles posibles, ¿vale? Porque es uno de los hándicaps que encontramos habitualmente cuando hablamos con los equipos de proyecto o con los departamentos, pues bueno, ¿y esto cuánto va a tardar? No quiero retrasar mi salida a mercado, ¿no? De un producto o servicio. Entonces, en 2019 surgió el proyecto Vela. El proyecto Vela fue conceptualizado y diseñado internamente, en concreto por mi compañero Álvaro Gaviño, que hoy tendría que estar contándolo aquí, pero no podía y vengo a suplirle, espero estar a la altura. Y Vela lo que pretende es industrializar este proceso de experimentación. Entonces, lo que hace Vela es que se apoya en inteligencia artificial a la hora de generar las campañas digitales. En este caso, se creó la herramienta para dar apoyo al equipo de ventas digitales, ¿vale? de BVA. Entonces, bueno, pues explicaros un poquito cómo funciona. Aquí lo que haríamos sería agilizar las tres últimas fases que comentaba Alba, ¿no? La de diseño, la de lanzamiento y la de recogida de resultados de los experimentos. Vela nos permite, mediante un modelo generativo, pues similar a lo que ahora, ¿no? tenemos tanto el ChatGPT y estas cosas, ¿no? Generar esos banners, crear las imágenes de forma automática. En base a esas hipótesis conductuales lanzamos los anuncios en Google y en Facebook, y pasado la campaña nos permite recoger el resultado de qué efecto han tenido cada una de las aproximaciones conductuales en los usuarios finales. Además, nos da la confianza estadística de esos resultados, o sea, es capaz de analizar estadísticamente los resultados y devolvernos si ese resultado que hemos tenido tiene significancia estadística o no. Entonces, eso agiliza muchísimo esa última fase de comunicación de resultados y de poder hacer las recomendaciones a negocio. Tanto que el tiempo de lanzamiento de estas campañas y todo ese análisis de resultados se reduce en un 30%, y además, gracias a lanzar experimentos más masivos, no un test A/B, sino un análisis más multivariante, nos permite personalizar más los mensajes, llegar mejor a los usuarios, y hemos conseguido incrementar en media la efectividad de las campañas de marketing en un 200%. Y bueno, pues así es como funciona. Luego, si durante el café alguien tiene alguna duda, pues estaré encantada de resolverla. Y os paso ahora con la fase de consolidación. Pues la fase de consolidación la vamos a contar junto con la fase de organización. Aquí, aunque en la diapositiva nos presenta a Nacho y a mí, en realidad esta fase de consolidación, como comentaba al principio Carmen, ha sido desarrollada por otra consultora, por Accenture. Hoy el tercer Álvaro no ha podido estar aquí, muchos Álvaros en este proyecto, y voy a contarla yo pues en su nombre, y en la parte de organización, que si la trabajamos con Nacho, Nacho me acompañará para contaros esa última parte. El objetivo de consolidación, esta fase de consolidación, quizás, por poner también un poquito de contexto, en las dos primeras hay un montón de elementos diferenciales, hay un montón de elementos nuevos. Juan nos contaba un montón de visiones distintas desde una perspectiva conductual. Esa búsqueda que nos contaba también uno de los Álvaros, empieza buscando una oportunidad, empieza buscando
un experimento, hay una forma de experimentar que nos traía también Alba, y son cosas un poco novedosas, un poco distintas, herramientas que a lo mejor dentro de las herramientas típicas de experiencia de cliente no existían, y estas partes de consolidación y de organización sí que las podemos vincular un poquito más a, pues, como comentaba Carmen al principio, ¿no? Hace 10 años me acerqué a la DEC a ver qué me podía contar, qué herramientas me daba para poder empezar a utilizar esto. ¿Cómo empezamos la fase de consolidación? Pues a mí esto me recuerda un poco cuando empezábamos. Imaginaros que el primer piloto, el primer experimento, es como el primer journey que hicimos. El primer journey relacional y las primeras mediciones. Tenemos algo que ir a contar a la compañía, tenemos algún dato, tenemos una visión un poquito distinta y ahora hay que ir a la chicha, a los transaccionales. Ahora hay que ir a los procesos, ahora hay que ir a los canales. Y tenemos que buscar un aliado, tenemos que buscar entre los propietarios de los distintos procesos, de los distintos canales, alguien con que tengamos sintonía, ese stakeholder para empezar el primer proyecto. Tenemos que buscarlo dentro de la organización, pues exactamente igual que cuando empezábamos ya aquella fase de los journeys transaccionales, de meternos en la profundidad de los procesos, de las herramientas y de los canales. Algo bastante similar. Luego decimos impulsar una cultura de experimentación. Esto es relevante y es cierto que empezamos a medir con el NPS, con los relacionales, con los transaccionales y ahora vamos a medir de una forma distinta. Y Jesús comentaba al principio, nuestra materia prima es el comportamiento. ¿Y qué es un comportamiento dentro de este marco de intervención? Es algo observable y medible. Y esto es muy relevante, porque podemos querer cambiar determinados comportamientos, pero a lo mejor no los podemos medir, o no somos capaces de observarlos, o hay demasiados elementos que generan interferencias y no vamos a poder trabajar con ese comportamiento, con lo cual una cultura de experimentación significa tomar decisiones en base a evidencias. Y para que sean evidencias tenemos que poder observarlos y medirlos. ¿Integramos esa óptica dentro de las organizaciones? Pues si ya pasamos de lo transaccional a lo relacional, del primer experimento a algún aliado que nos permita identificar alguna necesidad, algún comportamiento que queramos cambiar, y aquí es importante pensar dónde queremos intervenir, porque no solamente, y el ejemplo quizás más sencillo es, vamos a arreglar un procedimiento, vamos a identificar qué touch point no ha sido capaz de solucionar la usabilidad, la experiencia de cliente, el analista de negocio, y entramos con una visión distinta, con una caja de herramientas distintas, a ver si la podemos solucionar. No solamente podemos hacer eso, podemos utilizar las ciencias del comportamiento en la conceptualización de productos, en la conceptualización de servicios. Podemos identificar, si quiero lanzar un nuevo producto al mercado, qué precio le debería poner para que el precio no sea un limitante de compra y yo no tenga que perder excesivos beneficios para encontrar o para romper esa barrera de apertura al mercado. Entonces, no penséis solamente en las ciencias del comportamiento como los recursos de última milla del procedimiento que nadie es capaz de solucionar o cómo cambio el wording para conseguir un impacto, sino pensar en las ciencias del comportamiento como herramientas para conceptualizar, diseñar, identificar un montón de elementos en todo el ciclo de vida de productos, servicios de las compañías. Y finalmente, escalarlo. Pues, claro, no solamente nos vamos a quedar en el primer experimento, en el segundo, en el primer transaccional, sino que lo tenemos que escalar a toda la compañía. Tenemos que conseguir resultados. ¿Y por qué tenemos que conseguir resultados? Pues porque es el mejor embajador. O sea, nosotros en B-Way hacemos más de 200 experimentos al año con nuestros clientes y hemos calculado un retorno de inversión entre aproximadamente de 1 a 10. ¿Quién no quiere o quién no es sensible a escuchar que de cada euro que invierte va a recuperar 10 o va a conseguir 10? Pues
claro que tenemos que escalar los resultados y conseguir apoyo a través de eso. La cultura experimental, y yo creo que la cultura experimental tenemos que darle la rigurosidad y la profundidad que tiene, y no pensar que cualquier experimento vale, cualquier conducta sea o no sea observable, podemos hacer algo para tratar de buscar un impacto. No todos los experimentos salen bien, o sí salen bien, pero no todos dan el resultado que esperábamos, y eso también lo tenemos que tener en cuenta, o simplemente el resultado del experimento no es relevante. Al final, mi prueba, mi hipótesis, no consigue mejorar o no consigue dar una información sobre la que pueda tomar una decisión. Y eso tenemos que ser también absolutamente conscientes. Y definir los siguientes pasos. Y esos siguientes pasos, al final, es no buscar qué cosas puedo solucionar, sino buscar con qué aliados, qué objetivos, cómo soy capaz de introducir las ciencias del comportamiento en todo el ciclo de vida, en todo el proceso de una compañía, con una visión hacia el cliente, con una visión hacia los empleados, hacia la forma en la que se trabaja dentro de esa empresa, teniendo siempre en cuenta que las ciencias del comportamiento nos van a dar una visión diferencial y que van a incorporar elementos nuevos que probablemente en otras disciplinas no se estén incorporando. Por ejemplo, aquello que no soy capaz o que no depende, por decirlo de otra forma, ni de mí ni de mi cliente, y es el contexto. Pues las ciencias del comportamiento se basan mucho en el análisis del contexto para poder explicar normas sociales, para poder explicar comportamientos, para poder explicar cosas que están sucediendo y que a veces son, pues como comentaba también Juan con el ejemplo de las tartas, contraintuitivas. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para solucionar el problema? Generar fricción, que es algo desde la perspectiva de experiencia de cliente que nunca se nos pasaría por la cabeza, generar motivación negativa para resolver un problema. Pues a veces el contexto, la norma social, el modelo, la forma en la que tomamos decisiones, la forma en la que tenemos que construir esa arquitectura de decisiones, nos lleva a actuar de una forma distinta. Con lo que definir la dirección que queremos seguir, definir quiénes son nuestros stakeholders y construir una cultura de experimentación que nos permita lograr resultados relevantes y escalarlo a lo largo de toda la organización. Y pasamos con Nacho. Gracias, José. Al último bloque. Y aquí me vais a dejar también que siga con el run de hace 10 años, cuando la DEC empezaba. Porque hace 10 años, cuando la DEC empezaba, nos gustaba mucho este poema de Maya Angelou. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Y esto era la forma en la que más nos gustaba explicar qué era aquello de la experiencia de cliente. Sabíamos o teníamos la intuición de que esto pasaba, y además esa forma tan poética de contarlo encajaba mucho en la filosofía, pero no sabíamos exactamente qué había detrás de qué cosas la gente no se olvida. Pues Daniel Kahneman, que ya ha salido más veces también en la presentación, estudió y enunció algo que llamó la regla del Pitcairn como un sesgo cognitivo que al final hace que nos acordemos en cualquier proceso de algo muy intenso, de algo que llamaríamos en lenguaje de experiencia de cliente wow, y el final. Y esto es lo que de forma poética decía Maya Angelou, el cómo les hiciste sentir, lo que científicamente se enuncia como un sesgo cognitivo y como un comportamiento. Y aquí os vamos a hablar del modelo operativo, de los modelos de gobierno, y solo por hacer cierto foco. Si tenemos que construir un equipo, pues necesitamos gente que sepa. Hasta ahí, lógico. Necesitamos
esos stakeholders aliados, esos embajadores, y necesitamos un equipo externo que nos apoye. Y esto no se parece un montón a cuando empezamos a montar los equipos de experiencia de cliente en las organizaciones. ¿No fue el proceso que seguisteis más o menos vosotros en Ibercaja? Sí, antes de meternos un poco en eso, yo quería un poco reforzar un mensaje que nos ha compartido Carmen, porque yo creo que es importante y también lo ha comentado Jesús, y es con mi doble gorro, uno como miembro de la Junta de Gobierno de la asociación y otro como directivo de Ibercaja, que tiene mucha presencia en Barcelona desde hace décadas. Entonces, pues es un lujo, y gracias a RAM-Room por haberlo hecho posible, y a todos los que estáis en Barcelona promoviendo muchos temas de experiencia, poder estar en Barcelona. Porque al final se pueden consumir los contenidos de experiencia de cliente que se están promoviendo en esa asociación aquí en local, aunque se haga siempre en streaming, y eso siempre da mucho gusto, y es una cosa pues que es muy buena. Hoy me acompaña una compañera que, si no hubiera sido pues este evento, pues no habría podido estar. Entonces, pues eso es motivo de mucha satisfacción, y es algo que en la Junta lo hemos intentado promover y decir y hacer un montón de veces, y vemos que va cogiendo tracción y es motivo de mucha satisfacción. Yo coincido en la comisión de tendencias con varios compañeros que son de Barcelona, y poder estar hoy aquí pues es un gusto bien grande. Y otro tema que se han comentado también, si no lo habéis dicho ya, descargaros la guía, porque está muy bien. O sea, la guía ha quedado muy maja, lleva una tarde leerla, no lleva más, y recopilar todo el contenido que hay en la guía, ordenarlo bien, hacerlo digerible, darle sentido, darle un sentido integral de discurso, y que sea un producto único y completo, en vez de una tarde, lleva infinidad de tardes. Entonces, las consultoras que han participado, fundamentalmente coordinadas por Carmen, han hecho un trabajazo espectacular. O sea, enhorabuena a Neovantas, a Biway, a Accenture, y a Jesús, y a The Cocktail, porque ha sido espectacular todo el trabajo que se ha hecho ahí, y creo que es muy interesante. Y ya si os metéis y os sabe a poco, bueno, todas las marcas hemos hecho lo que hemos podido intentar. Esto me interesaría, esto te interesaría a ti, es lo que nos preguntaba, intentábamos aportar. Y luego ya si os metéis y si os queda tarde, porque sois habidos lectores, yo bichearía un poco la página web de DEX, si no lo habéis hecho ya también, porque tiene mucho contenido, y es súper explícito. O sea, no es contenido de escaparate, es contenido de cómo puedo hacer las cosas. O sea, orientado a la acción completamente. Con un mínimo conocimiento que tengáis de experiencia de cliente o de interés, lo consumís y paséis a hacer cosas, a intentarlo por lo menos, o a reforzar prácticas que ya estáis haciendo. Y bueno, después de este pequeño rollo, lo que comentabas, José, efectivamente, nosotros cuando empezamos a trabajar en el ámbito de experiencia de cliente, pues empezamos en pequeño, con un equipo reducido, tratando de cambiar algunas cosas, tratando de decidir bien sobre qué prácticas queríamos empezar, y fue cuando llevábamos casi 3 o 4 años cuando de repente te das cuenta que has creado un equipo, que tienes unos pequeños procesos de gestión en este momento de experiencia de cliente, que empiezas a hacer ciclos de mejora, que empiezas a mejorar las primeras cositas que hiciste. Pero claro, no tratas de desplegarlo todo como si aquello fuera una catarsis, que ¡buah!, de la noche a la mañana lo tengo todo, 45 en este caso, gente para hacer experimentos, estrategas, diseñadores. No, empiezas en pequeño y luego vas haciendo, y te buscas, como bien decías y lo has comentado en alguna ocasión, pues embajadores, que esto les pueda interesar. Siempre hay gente inquieta en otras organizaciones, esos pioneros que sabes que van a abrazar la innovación, que van a abrazar la experiencia de cliente, que van a abrazar las ciencias del comportamiento, te apoyas un poco en ellos, van un poco predicando lo tuyo por las áreas. Eso te ayuda mucho a identificar luego dónde podrás hacer cosas relevantes, cosas de interés. Ellos ven dónde este nuevo toolkit va a tener una utilidad que antes pues no se sabían resolver los problemas, y te va a venir muy bien para cuando luego trates eso de expandirlo. Así que efectivamente es un poco como nosotros lo hicimos en experiencia de cliente, como lo estamos haciendo en el ámbito de ciencias del comportamiento. Además, yo creo que luego en el cóctel tenéis puede ser para interés, de los que tengáis interés en ello, tenéis una empresa como BBVA que lleva ya 5, 6 o 7 años practicándolo en varias geografías, y está ya en modo de varios ciclos de mejora continua, o está en nuestro caso, que llevamos 2, 3 años, entonces estamos en una fase más incipiente. Así podéis conocer, según cómo seáis vosotros, cuáles puede resultar de mayor interés. Pero sí que recuerda mucho a cómo inició en su momento el mundo de experiencia de cliente. Yo creo que es una oportunidad interesante para vosotros, porque es cierto que las ciencias del comportamiento requieren de capas, por ejemplo, analíticas muy potentes, muy profesionalizadas. ¿Podrías construir todo el modelo de Behavioral Economics en Analytics? Pues sí, pero estarías como en una esquinita de la compañía. ¿Lo podrías construir en un canal? Pues sí, pero te pasaría un poquito lo mismo.
Pero si hay algo que ha conseguido la experiencia de cliente después de esos primero 3 años y luego los 10 que comentaba también Carmen, ha sido transversalizarse. Entonces, sí que hay una visión muy global y esto requiere también una visión muy transversal. Entonces, probablemente todos los responsables de experiencia de cliente estéis un pasito más adelante que cualquier otra área de la compañía para poder empezar a implantar un modelo de economía conductual. Y luego el modelo de gobierno. Pues modelo de gobierno, necesitamos coordinar la estrategia, coordinar la demanda, necesitamos analizar la calidad, pero sobre todo queríamos destacar aquí la parte de la ética, que ya lo hemos hablado más veces, porque al final estamos hablando de saber qué hay detrás de la toma de decisiones. Y eso puede ser muy jugoso. O sea, si yo sé cómo se comporta la gente, puedo intentar influenciarlos para que compren mi producto, para que utilicen mi aplicación, mi servicio. Y esto tenemos que ser lo suficientemente éticos para que no pase, pero no solamente eso, sino hay un montón de temas más. Sí, la verdad es que al final el ser humano, la condición del ser humano es la más inexplicable de todas. ¿Sí? Un cuchillo es bueno o malo, pues depende si es para el pan o para pelar al vecino. Un coche es bueno o malo, depende si lo cojo bebido o sin beber. Entonces, las ciencias del comportamiento, la experiencia del cliente van a ser buenas o malas. En la experiencia del cliente, y lo habréis visto también vosotros, pues hemos visto algunas prácticas pues que como poco no son buenas. En torno al NPS, ese Net Promoter Score, tú sabes que un cliente te ha declarado que es detractor, que es promotor, y toda esa información, pues primero ya está en la metodología, cómo lo capturas. A lo mejor ya lo capturas un poco sesgado porque te interesa tener muchos promotores, y eso ya es una mala práctica. Pero luego está lo que haces con el dato. A lo mejor al promotor lo utilizas para meterlo en un modelo de pricing porque es menos sensible a precio. Y a lo mejor al detractor pues le haces otra gestión diferente. Y a lo mejor pues eso no hay que hacerlo. Entonces, eso mismo puede suceder con las ciencias del comportamiento. Solo que es entendedme el lenguaje, un arma pues incluso más afilada y con más riesgo en su mala práctica que la común experiencia del cliente. Porque estás hablando de alterar la conducta de las personas o de influir en su toma de decisiones. Entonces eso es algo con lo que hay que tener cuidado. Y además está un poco desprotegida, porque hay otros ámbitos que están muy regulados. Los que estáis en entornos industriales, pues tendréis muy regulado todo lo que hacéis en el ámbito de la sostenibilidad y del medio ambiente de una forma significativa. Los bancos no os quiero ni contar, pero bueno, da igual, esa es mi guerra. Pero incluso prácticas transversales como la inteligencia artificial, antes ha mencionado, pues ya hay una ley europea y va a estar muy vigilado qué se hace, qué se deja de hacer, la observabilidad, la explicabilidad. En el ámbito de las ciencias del comportamiento, de la economía conductual, no hay un marco legal como tal. Se está constituyendo una base de conocimiento, un consenso por estos premios Nobel y por toda la comunidad científica que está intentando avanzar en ella de ética. Unas bases éticas, unos principios éticos de aplicación, pero va a residir mucho en la cultura, en los valores y en la ética de los equipos directivos y de las personas de primera línea y de los diseñadores de las empresas. Con lo cual, merece la pena establecer nuestros propios marcos y estar un tanto vigilantes para que hagamos el mejor uso posible y que al final pues incluso creemos un impacto positivo en torno al uso de las ciencias del comportamiento. En la guía aproximamos algún marco ético también para tener una primera base, una primera referencia y poder construir sobre eso. Gestión del cambio, pues aquí también tenemos que comunicar, ya lo hemos dicho, tenemos que generar competencias, tenemos que tener un plan de acción, tenemos que generar atracción. ¿Cómo se motiva a la gente? Bueno, lo comentábamos antes un poco. Yo creo que nosotros somos unos 5.000 en el banco, pero cada vez que inicias un proyecto nuevo de este tipo siempre piensas en 20 o 30 que te vienen a la cabeza, que son esos early adopters, los que lo abrazan todo, que es una fortuna tenerlos porque estadísticamente existen. Y esta gente te ayuda, porque te ayuda al abrazar esta nueva práctica de gestión, en este caso, a ver que efectivamente puede tener sentido. Y te ayudan a encontrar algo que va a ser muy importante, que es los primeros casos suficientemente relevantes, aquellas piedras en el zapato que tiene sentido aplicar esta nueva caja de herramientas, pero que tú consideras que vas a poder resolver, que eso también es importante. Porque si al final quieres llegar tú a resolver ese cojo problema que lleva décadas atascado, que ha costado ya 2 consejeros delegados con tus ciencias del comportamiento, pues igual te metes en un lío. Pero si sí que tienes tus entusiasmas, ellos con la fase de exploración que también se ha introducido, la más bonita, empiezan a entenderlo, empieza a gustarles, saben lo que es, te empiezan a decir entonces, pues yo tengo un problema, pues yo tengo 2, pues aquí tengo cuarto y mitad. Entonces ya dices, bueno, pues voy a aproximarme por aquí, que creo que va a poder haber interés en torno a ello. Y ya esa comunidad pues se va abriendo porque van viendo que efectivamente es útil, sí que resuelve. Entonces,
Y luego tiene una parte, las ciencias del comportamiento, que es como todas las monedas tiene dos caras, pero la cara buena, toda la parte de los datos. Hay una cosa inherente a las ciencias del comportamiento que es el rigor de la experimentación. Si no, no estamos aplicando adecuadamente ciencias del comportamiento. Y esto va a haber a algunas personas que sean de más acción, más de corto plazo en las organizaciones que les va a costar. No les va a hacer gracia. No les va a hacer gracia tener grupos de control, no les va a hacer gracia que si cambia el contexto de un experimento no te valga 2 lunes seguidos porque los lunes son distintos, aunque parezcan que es el mismo lunes, entonces porque uno es de principio de mes y otros de mitad de mes y ya no son el mismo lunes. Entonces, hay que tener mucho rigor con la experimentación. Pero si lo tienes, la cara buena de esa moneda es que vas a tomar decisiones basadas en hechos y en datos. Que es un poco algo que sí que hemos vivido en experiencia de clientes, sobre todo en el mundo de UX y de UI, al hacer diseño. Me dice la gente de tecnología, yo el botón lo quiero verde y redondo. Y los de negocio te dicen, me han dicho los clientes que el botón lo quieren cuadrado y verde. Pues dice el que lo programa que el botón lo mejor es que fuera no sé cómo, porque así se conecta por la API y queda mucho mejor cuando luego lo toques. Y luego de repente haces un buen estudio, un test A/B o como te dé la gana, y acabas decidiendo cómo tiene que ser ese botón. Pues esto es como eso, pero súper sofisticado, ¿vale? Entonces, lo bueno es que ese tipo de experimentación y ese tipo de datos, si está bien hecho, te ahorran muchas discusiones. Y puedes medir muy bien también los retornos. Y puedes llevarlo pues, a cuestiones económicas, de experiencia de cliente, de eficiencia, de satisfacción del empleado, lo que tú consideres. Con lo cual, pues es esperanzador en ese sentido. Y luego me ha gustado un montón una aportación que hace José, que yo creo que esa es muy importante, y que es la oportunidad de construir la práctica de Beco sobre la práctica y el equipo de experiencia de cliente. Cuando se inició experiencia de cliente, no era tan fácil conversar sobre dónde quedaba mejor ubicada o sobre dónde empezar a construir. Esto lo recordaréis todos de aquella época, y había un montón de charlas sobre dónde se ubica en el organograma la parte de Beco. Pues yo cuelgo de consejero delegado, pues a mí me han metido en operaciones, a mí me han metido en marketing, yo estoy en negocio, pues chico, yo estoy en recursos humanos, y todo tenía sentido cuando te contaban el racional. Aquí, por fortuna, creo que en mi opinión personal, creo que sobre el equipo de experiencia de cliente tiene mucho sentido, porque el equipo de experiencia de cliente lleva años intentándose dedicar a cómo puedo hacerles sentir cosas a mis clientes a través de las interacciones que tienen con mi empresa para que ellos luego al final hagan algo que es conveniente para ellos y para mí. Y lo que viene a hacer las ciencias del comportamiento es introducir innovación en la gestión, innovación científica, que te permiten hacer eso, pues, cómo toma decisiones. Aún te metes un eslabón más en la cadena de valor. Con lo cual tiene mucho sentido poderse hacer sobre el equipo de experiencia de cliente que lleva un tiempo haciendo research, pero sin saber del todo esa base científica de cómo se hacía, sin saber del todo, porque igual que avanza la biomedicina, la química, la ingeniería nuclear, pues avanza el management. Y esto es un avance científico en el mundo del management. En el mundo de la economía, dicen, pues el management. Con lo cual tiene mucho sentido. Y puede volvernos a dar una segunda generación de algo que hizo la experiencia de cliente, que estuvo muy bien, que dio un lenguaje común y transversal. Hablamos de interacciones, sociabilizamos hablar de innovaciones sin ser el happy o el knife, o sea, y de emociones. Entonces, bueno, las ciencias del comportamiento pueden volver otra vez a hacer eso, hablar de comportamiento, hablar de conducta, hablar de intervención, hablar de experimento, y que todos entendamos lo mismo y que todos podamos movilizarnos y que sea transversal a todas las áreas, porque puede tener aplicación en todas las áreas de la empresa. Y jugamos con una ventaja, aunque sea más superficial, y es que esto mola. Porque igual que cuando tú le hablabas a alguien de experiencia de cliente y todos somos clientes y tenemos experiencias y a mí me pasó esto, me pasó lo otro, cuando hablas de cómo nos comportamos como personas, pues generas interés y generas atención. Con lo que la estrategia de escalabilidad, pues ya lo hemos dicho, el mejor sitio para poner esto en el área de experiencia de cliente. Y para cerrar el bloquecito, queríamos traeros también un proyecto que hicimos conjuntamente, un caso de éxito de modificar el discurso comercial para los mayores de 60. Y esto, te dejo que lo cuentes tú, pero te lanzo ya así de arranque 3 preguntas. ¿Por qué ese target? Sí. ¿Dónde fue más difícil actuar, para el cliente o hacia la red? Sí. ¿Y qué aprendizajes, incluso más allá del impacto económico, sacaste del proyecto? Sí, cuando nos iniciamos nosotros en el ámbito de las ciencias del comportamiento, la economía conductual, y queríamos tratar de empezar a aplicarlo para tener un impacto positivo, sobre todo se pensaba mucho eso le enganchó mucho al consejero delegado. Él dijo, joder, tener un impacto positivo en nuestros clientes a través de nuestra actividad económica, pues puede ser algo de mucho interés.
Y dice, ¿dónde sabemos nosotros que podríamos ayudar a nuestros clientes y que hay motivaciones que hasta ahora no controlamos que están haciendo que no sea así? En lo que se llama la diversificación del ahorro y la inversión del ahorro. O sea, acumular ahorro, ya sea en una cuenta o en un colchón, porque al final es lo mismo, ¿vale? Más o menos, más digital, más físico, lo que os guste más, pues acabas perdiendo poder adquisitivo en función de la edad que tengas, de los objetivos personales que tengas a futuro, pues probablemente no va a ser lo más conveniente. Tampoco hay una solución para cada uno, porque hay tantas soluciones como personas, o sea, entonces no hay una solución estándar. Pero nosotros veíamos que sobre todo el colectivo de más de 60 años, pues por contextos previos que ellos habían vivido, otras generaciones no habían vivido, por el contexto propio que te provoca tener esa edad y no tener otra, por conocimientos a los que ellos no habían podido acceder, que otras generaciones posteriores quizás sí que hayan podido acceder, por toda una serie de cuestiones, era uno de los colectivos más reacios a invertir parte del ahorro que ellos con mucho esfuerzo habían venido acumulando durante mucho tiempo, no lo estaban haciendo y sin embargo con 60 años eres muy joven. O sea, que te queda mucha vida por delante. O sea, entonces te conviene esa parte del ahorro todavía pensar en cómo invertirlo. Entonces, eso por un lado era un impacto positivo que queríamos tener en este tipo de clientes, que se había intentado 300 veces. Y el otro impacto positivo era entre nuestros compañeros estaban quemadísimos ya, que se sentían que estaban intentando robarle a los abuelos en el parque. Dice, es que lo hemos intentado ya, que ya no sabemos qué más decirles, es que no podemos seguir dándoles con lo mismo. Entonces, bueno, intentamos identificar cuáles eran los principales sesgos y heurísticas que subyacían detrás de que una persona de estas características no quiera ni escuchar o oír hablar de un fondo de inversión o de un seguro de ahorro, de un plan de pensiones, o me da igual del producto de inversión que sea. Y entonces, sobre la base de eso, hicimos varias intervenciones en los procesos comerciales, en los tiempos, en los entregables. Al final fue todo un set de distintas cosas. Lo que conseguimos fue, entre el grupo sobre el que trabajamos y el grupo de control, en el grupo sobre el que hicimos las intervenciones, hubo un 25% más de conversiones que en el grupo de control, que siguen siendo conversiones bajas. Porque de la noche a la mañana no transformas algo tan arraigado y tan sustancial, pero ya es un primer paso. Y tuvo un impacto positivo en estas personas, que lo va a tener para un porrón de años, porque es una decisión muy trascendente una vez tomada, y lo tuvo también en nuestros compañeros de la red de oficinas, que vieron que otro tipo de conversaciones y otro tipo de aproximación a los clientes es posible. También les ayudó a ser un poquito pacientes, porque la presión comercial que hay en cualquier red es fuerte, los resultados suelen ser para allá, y ellos vieron que con esto no se consigue ya, pero se acaba consiguiendo. Entonces, bueno, cuando tienes 150 años como empresa, también te vuelves un poco paciente. Y si las ventas te cuestan 3 semanas en vez de 3 minutos, pues tampoco pasa nada. Y al final, pues, esto fue el inicio de un círculo virtuoso en el que después la dirección de negocio vino a decirnos, con los jóvenes tengo este problema, con los seguros de riesgo tengo este problema, ¿vale? Con el tema de la cancelación anticipada de la hipoteca, ahora que han subido los tipos de interés, tengo este problema. Ahora la ciencia del comportamiento puede hacer algo. Entonces es lo que nos ayudó. Al final, más allá de las captaciones, ¿no? El ser capaz de cambiar esa sobre curva todo, de lifetime value de cliente. Bueno, en términos económicos esto es muy trascendente porque esas inversiones se quedan para muchos años. Entonces, por el tipo de producto que es, por lo que dura en el tiempo, es muy relevante en este caso en concreto, para este producto concreto, y eso hace que el caso de negocio pues salga muy majo, que siempre ayuda, pero luego, sobre todo, ver en nuestros compañeros comerciales, no en todos, pero en varios de ellos, en muchos de ellos, un cambio de paradigma. Pensar que se puede tener una relación con un cliente un poco distinta de la que a lo mejor ellos venían teniendo y que, bueno, que hay una nueva herramienta ahí que te puede ayudar y que merece la pena y que vienen ellos ahora a preguntar. Y con eso tuyo que tú manejabas, este tema que tengo yo ahora, y eso es un poco el aprendizaje final que tuvimos con el caso. Perfecto. Pues damos paso al siguiente bloque, que es más aprendizajes y más quick wins. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos a poder contar nuestra pequeña aportación. Quick wins, ¿no? Que 2 palabras. Se lo decimos a nuestros mayores y se le hacen los ojos chiribitas. Rápido y impacto, ¿no? Ganar. Antes de empezar, que comentaba antes José Carlos, yo soy un poco outlier. Estamos propulsando la disciplina de Behavioral Economics desde el área de analítica avanzada, desde la inteligencia artificial. El gusanillo a mí me picó
por qué los modelos no son capaces de adivinar o acertar al 100%, ¿no? O sea, si ahora mismo se os preguntase, seguramente el que más o el que menos habrá trabajado con nosotros y habrá visto que nuestros modelos no son perfectos. Ese gap fue lo que a mí me hizo pensar, ¿por qué el modelo no puede llegar a acertar en un 100%? Y nos falta la pata más importante, ¿no? La parte humana, que al final yo creo que esta es una disciplina muy humana. Es entender nuestros mecanismos que comentaba antes Juan, que nos lleva a tomar decisiones. Esa parte a veces la olvidamos. La tenemos, digamos, en un cajón que no entendemos bien y que dejamos, digamos, para otros equipos, pero sin embargo nos impacta de lleno. En concreto en analítica, pues, o es mi punto de vista, nos impacta de que no tenemos esa información. Esos datos que consumen nuestros modelos, pues nos encantaría tener esa información del cliente, de qué le ha pasado. Al final nuestro contexto nos hace el tomar una decisión. Lo que nos está pasando hoy, lo que nos ha pasado ayer, lo que nos ha pasado hace un mes, es lo que al final es el fruto de nuestras decisiones financieras. En mi caso trabajo en una aseguradora, pues comprar un seguro, ¿no? Que nos lleva a nivel humano determinar si nos interesa comprar o no un seguro. Entonces aquí en esta parte os vamos a dar pues, herramientas para facilitar esa primera fase de la metodología, que es la búsqueda, ¿no? Vamos a enseñaros casos de éxito en diferentes áreas para que se os ocurran ideas de cómo llevároslo a vuestro terreno, a vuestra empresa y a vuestro departamento o los departamentos con los que trabajéis. Por profundizar un poco, bueno, hemos dividido, digamos, en 3 puntos clave, ¿no? Que es, ¿qué quiere una empresa? Pues captar más clientes, retener más y mejorar la experiencia de los clientes. Esas serían las verticales, donde le hemos dado una profundidad un poco en base a cómo interaccionamos con el cliente, qué puntos podemos tener interacción con el cliente. En este caso, pues puede ser un journey, sea digital o no, ¿vale? Puede ser un journey de contratación, un journey de prestación, donde le estamos dando el servicio. Marketing y comunicación, pues esas campañas, ¿no? que hacemos, esos impactos comerciales que hacemos a los clientes, cómo se lo hacemos por los diferentes canales. Y por último, el pricing, ¿no? A veces hacemos productos que sean sencillos, que sean atractivos, pero olvidamos la parte más importante, que es cómo le trasladamos al cliente el precio. Somos muy sensibles al precio. Pues yo creo que aquí cubrimos gran parte. O sea, esta disciplina yo creo que se puede abarcar, digamos, a todo. De hecho, se ha hablado también por la parte de experiencia del empleado, ¿no? Pero aquí queremos, digamos, daros unas pequeñas pinceladas para que podáis llevaros esta disciplina a vuestras áreas. Hemos puesto en la leyenda de los diferentes sesgos comportamentales, no vamos a entrar en la definición de cada uno de ellos, pero seguro que en mayor o menor profundidad alguno habréis escuchado, habréis utilizado, incluso seáis conscientes que lo tengáis. En este punto hemos levantado 9 casos de uso que volvemos a deciros que os descarguéis la guía que tiene toda la información de los 9 casos de usos. Vamos a poner foco en 3, pero bueno, sin problema de poder entrar en detalle si queréis en el cóctel o luego tomando algo sin problema. En el primer punto, ¿vale? Este es un caso de uso de una venta cruzada de productos donde el cliente tiene que tomar una decisión. Al final, ¿cuál es el objetivo en este caso de este cliente? Pues lo que quiere es un préstamo, ¿vale? Entonces, antes de hacer este pequeño experimento, el cliente tenía que tomar 2 decisiones, cuando realmente él estaba preparado para tomar solo una. Él quiere un dinero y qué le va a costar ese dinero. Sin embargo, se le hace una pregunta, es si quieres o no asegurar ese préstamo. Entonces, el cliente tiene una disonancia porque se le complica el proceso de contratación. Se le hace, digamos, tomar o hacer un esfuerzo que no se esperaba. Entonces, en este caso, de hecho, el cliente tampoco podía comparar cuando elige una opción, no ve realmente qué habría sido si hubiese elegido la otra opción. Entonces, en esta pequeña intervención, lo que se le muestra directamente, ¿no?, es cómo se le queda la simulación con y sin seguro, en un simple vistazo. No tiene que estar
tocando y haciendo pruebas. Al final yo creo que cuanto más fácil es un proceso, un journey, mayor probabilidad de éxito. En este caso yo creo que se está fundamentando un efecto para mí muy potente, ¿no? Que es el efecto marco, el framing effect. El cómo se muestra una opción condiciona una barbaridad, ¿vale? La decisión que toman los clientes. Seguro si os lanzo la pregunta de cuántas veces habéis ido a un bar o un restaurante y el propio camarero os ha condicionado en base a las opciones que os ha dado de los platos que tiene en ese menú. Pues si hubiese empezado en otra opción, seguramente habríais elegido la opción por la que hubiese empezado el camarero. Y esto lo podemos extrapolar a muchos ámbitos de la vida. De cómo nos muestran la información, para mí es clave, ¿no? Para cómo tomas esa decisión. El siguiente caso de uso sería en un contact center, ¿vale? Este es un medio bastante fácil de llevar a cabo un experimento BECO, porque con pequeños cambios pues puedes generar un alto impacto. Seguramente, no sé si no habéis trabajado nunca en un contact center, pero bueno, generalmente se suelen tener ciertos scripts, ciertas pautas que tienen que seguir, ¿no? Con el cliente, de frases, de expresiones que tienen que tomar en base a cómo va yendo la conversación. Se pueden tocar esos scripts, pero yo creo que hay que ponerse esas gafas conductuales que decía Juan antes. Por ejemplo, en un caso de retención, ¿no? Si tú empiezas la conversación con cuál es el motivo, qué es lo que te ha llevado a estar frustrado y quererte ir de la compañía, de abandonar el seguro, si cambiamos esa pregunta por qué decidiste contratar nuestro producto, estás empatizando, estás sacando como esa parte más emocional del cliente y olvida ese motivo de frustración, que igual ha sido pues una mala gestión de la prestación, un proceso complejo de resolución de dudas, cualquier motivación que le haya podido estar frustrado. Luego también puede ser el cómo, dentro de este mismo contact center, le compartimos el precio. Dice, oye, el precio es muy bueno, con respecto a la competencia somos los mejores, pues ¿qué van a decir, no? Si quieren que contratemos, pues nos va a decir que el precio es el mejor, aunque no lo sea. En este caso, la intervención cambia a un sesgo de si te esperas más, el precio va a aumentar y vas a perder esta oportunidad. El FOMO que comentaba también antes Juan en sus ejemplos. Yo creo que son puntos muy sencillos, pero a la vez son complejos hay que conocer muy bien ese entorno ese entorno de negocio para que se nos ocurra este tipo de palancas para mejorar, digamos, el resultado. Yo creo que, desde cualquier perspectiva en vuestros negocios, yo creo que tenéis que plantearos, si fueseis vosotros el cliente, ¿no? Es hacer ese ejercicio de si fuese yo el cliente que tiene que tomar esta decisión, cómo me gustaría que me lo ofrezcan, ¿no? Que me muestren qué dudas me pueden surgir, incluso pensar en los sesgos que tenemos nosotros mismos y el perfil de cliente al cual va nuestro producto. Yo creo que ese ejercicio no lo hacemos, y aquí os vamos a dar, digamos, las pautas en esta guía que se ha trabajado con profesionales muy potentes, ¿vale? de esta disciplina, esas herramientas, ¿no? esos ingredientes para que los intentéis interiorizar y poderlos aplicar. Y por último, que no menos importante, la parte aquí sería cómo compartimos ese pricing, ¿no? esa sensibilidad al precio. Igual, en este caso, pues se ha hecho un producto súper bien pensado, hemos tenido todos los bullets objetivos cubiertos, pero la pifiamos o erramos en cómo le mostramos ese precio, ¿no? y esas condiciones. En este caso, antes de la intervención, el cliente, aun teniendo una tasa de interés menor, ¿vale? Ve esa comisión de apertura que tiene que pagar nada más empezar y ya lo ve como estoy perdiendo dinero antes de empezar. Y lo que yo aquí quiero es un préstamo, estoy pidiendo dinero y antes de que me den el dinero yo estoy pagando un precio. Entonces esto al final es un factor, como el ejemplo que nos puso antes Juan en el aeropuerto, ¿no?
a nivel de negocio estamos dando algo muy competitivo, ¿no? Un préstamo con una tasa de interés muy competitiva, sin embargo, se nos cae por una cosa muy... O sea, algo que no lo podemos controlar, ¿no? Que es cómo interpreta el cliente esa información que le estamos reportando. En el otro caso, le decimos que no tiene comisión de apertura, lo ve casi como un regalo, ¿no? Que le estamos dando, un incentivo, aunque en su yo futuro, ¿vale? En meses o años después, esto sea algo negativo, ¿no? para su economía, pero tiene en cuenta como ese detalle, ¿no? que le estamos dando en ese sin comisión de apertura. Yo creo que, bueno, estos son algunos ejemplos. Como os decimos antes, quick win, que sea rápido, ¿vale? No quiere decir que sea pequeño, ¿vale? Eso es bastante importante. Yo creo que si sois neófitos en la disciplina y queréis empezar a proponer, digamos, estos casos de uso, yo creo que tenéis que pensar en ese proyecto semilla que podéis hacer crecer y convertir en árbol. O sea, pensad en un proyecto que pueda ser rápido porque llevar la producción sea relativamente sencillo, o por la facilidad o la cercanía al owner que le estés vendiendo este experimento, pero pensad un poco en grande, en que eso pueda ir bien y pueda crecer. Que no pensemos solo en soluciones Beko que sean quick wins siempre, ¿vale? Hay que pensar más allá en que esto crezca. La disciplina no solamente vale para el inicio o para el fin de un journey, sino vale para todo el proceso, ¿vale? Se puede aplicar en todo el proceso. Y también un último punto, si no es un win, no pasa nada, ¿vale? O sea, esto es ciencia. En ciencia ha habido grandes descubrimientos de errores, ¿vale? Entonces yo creo que de todo se puede aprender y del aprendizaje se saca mucho conocimiento y mucho valor. Y no tengo nada más que contar. Como decía... Descargaros la guía porque vais a ver los otros casos de uso. Oye, muchas gracias. Yo voy a aprovechar... Porque así, si queréis, hacéis la foto y os descargáis el código. ¿Vale? Entonces ahí lo tenéis. Como decía Nacho antes, si os metéis en la página de DEC, pues la verdad es que hay documentación muy útil, ¿no? Entonces, hay poca paja, ¿vale? O sea, ¿sabes? No pierdes el tiempo, no son de... No. Entonces, esto también está en la página web porque os va a remitir, pero si no, también lo tenéis. ¿Tenéis ya todos el código? ¿Todos ya? ¿Ah, sí? Muy de éxito. Muy bien. Oye, mientras tanto aprovecho, mientras lo descortáis, disculpad que al principio hemos tenido un pequeño problema. Sé que en el streaming lo habéis visto bien, pero disculpad al principio, pero bueno, se ha arreglado rápidamente, pero disculpad al principio que no lo habéis visto bien. Bueno, yo antes de hacer el cierre, bueno, sobre todo Carlos, dar muchísimas gracias porque la verdad es que los que lo veis, los que estáis en streaming no lo podéis ver, pero nos han dejado una oficina fantástica para tener este evento. Muchas gracias. Y no hay preguntas en el chat, me han contado Laura que no había preguntas en el chat, pero los que estéis aquí, si tenéis alguna pregunta, yo paso el micrófono a quien sea, por si tenéis alguna duda, pregunta, antes de hacer el cierre. Vale, bueno. Entonces, voy a intentar hacer el resumen, voy a intentar que haya un buen end, ¿vale? No vaya a ser que del piquen estropee yo el end, ¿vale? Entonces, tema fundamental, se ha repetido mucho. Esto es una ciencia, enfoque científico, testeo y experimentación. Esto no es magia. Como todo, cuidado, porque como pudo pasar al inicio de la experiencia de clientes, no, esto no es lo que tú opinas, lo que me dijo el marketing del cuñado. Entonces, cuidado, porque esto es fundamental, datos.
Datos, 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 medir, medir, medir. No viciar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos metiendo nuestros propios sesgos, porque gestionar con los propios sesgos es complicado, ¿no? Implicación multidisciplinar. Esto es uno de los temas fundamentales que nosotros abogamos muchísimo. La diversidad es buena porque enriquece, porque los clientes son distintos y nosotros trabajamos para las personas. El que se trabaje con diferentes áreas ayuda mucho. ¿Por qué hemos hablado del tema de los quick wins? Porque yo siempre he tenido claro, en toda mi carrera profesional, he tenido claro una cosa. Tú tienes que dar resultados a corto plazo, porque aunque tengas que hacer temas estructurales, como no des resultados a corto plazo, el largo plazo lo va a jugar tu sustituto, no tú. Entonces, enfoque pragmático, científico, probar, medir y a ir aprendiendo. Pruebas, aprendes, pruebas. Esto no se necesita haber montado un gran equipo de especialistas, pues se puede pedir ayuda inicialmente, ¿vale? Para adquirir know-how, se puede empezar a probar. ¿Y qué es lo que pasa en las organizaciones? Cuando tú haces cosas pequeñas que tienen éxito, a todos nos encanta apuntarnos al éxito. Con lo cual ayudas a tener cada vez más embajadores y, como decía muy bien Nacho, siempre en todas las organizaciones hay 10, 15, 20, ¿no?, que están dispuestos, ¿no?, a jugársela y atreverse, porque esto va de atreverse, de probar. Otro de los temas fundamentales que hemos insistido mucho y por eso nosotros creemos y desde DEC siempre se ha trabajado con estos principios es los temas éticos. Esto va de influir y creemos, y desde DEC, ahora os diré los siguientes pasos, desde DEC se considera que nosotros hemos hecho nuestro primer germen de lo que deberían de ser unos principios, pero creemos que esto de cara al futuro hay que regularlo, ¿vale? Entonces, siguientes temas. Y bueno, voy a decir un tema que es que lo estaba comentando antes Nacho cuando estábamos al principio, el tema de la innovación. Innovar es cualquier cosa que signifique un beneficio para una persona, no solamente mandar un cohete a la luna. Entonces, para innovar hay que tener tolerancia, hay que probar y hay que tener tolerancia al fracaso. Como muy bien decías, a veces son wins, pero a veces antes de tener un win hay algo que has fallado y no pasa nada. Entonces, probemos en pequeño, aprendamos rápido y sigamos. Y documentemos, porque eso es otro tema importante. El tema de documentar para empezar a tener un histórico de los experimentos, de las intervenciones, lo que han funcionado y lo que no ha funcionado. ¿Vale? Entonces, último tema que no me quiero olvidar. Habrá siguientes pasos. Se está empezando, se ha hecho el manual. Y como sabéis, el manual se está empezando a trabajar en tener formación. Lo anunciaremos cuando ya esté más perfilado, pero se está viendo cómo podremos hacer temas de formación. Y luego se hará un calendario durante los próximos meses donde habrá empresas que comparten sus prácticas en Viernes DEX. Y en el futuro también tendremos certificaciones. Estos son pasos que todavía, o sea, que esto no termina aquí. Esto es el inicio de un camino, ¿vale? Para que veáis que va a haber siguientes pasos. Y yo nada más agradeceros muchísimo toda la atención que habéis prestado, agradecer infinito a todas las consultoras, o sea, todo lo que habéis trabajado, porque esto ha sido de manera desinteresada, se ha trabajado muchísimo y además sobre todo con muchísima generosidad, porque han sido consultoras que han sido capaces de trabajar juntas para construir algo, ¿no?, con clientes. Entonces, aquí sobre todo hoy está está Vigo y Neobantas, también está de Cóctel, pero también, como os he dicho, han colaborado otras. Daros las gracias y animaros al que el martes que viene es el Congreso Anual DEC y se va a hablar de otro de los temas también que consideramos que es muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y nada, yo cierro. Si no tenéis ninguna pregunta, si no, también ahora podemos comentar. Y nada, Carlos, no sé si quieres tú despedirte como anfitrión o...
Bueno, nada más que agradecer. La verdad es que aquí en mi pueblo decimos fagoch, que significa... Yo estoy muy contento de ver que ha venido mucha gente. Ha venido, la verdad que, no sé, está la casa llena de personas interesadas en un tema que nos conecta, nos emociona y nos gusta muchísimo. Gracias a todos los ponentes, me han parecido todas las charlas súper interesantes. Y bueno, ahora, ¿no? Laura, por favor, ¿quieres hacer los honores? Tomamos algo y podemos pasar a aquella zona de allí, que ya vais a ver que vamos a encontrar algo y ahí seguimos el networking. Pues muchas gracias. Gracias.